¿Dónde está él? Porque sois vosotros dos. ¿Por qué me seguís? Estamos aquí para protegerle. Protegerme. En todo Jinshui. ¿Quién se atreve a tocarme a mí, Chao Yun? Patriarca Chao. Jefe de Davan. Finalmente lo alcancé. Ki nos ha enviado. ¿Te atreves a atacarme en Jinshui? ¿Estáis cansados de vivir? Somos gente de Davan. Las reglas de Jinshui no pueden controlarnos. Alguien nos contrató para secuestrarlo. Trabajamos por dinero. Por favor, coopere. No corra. Alto. 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 Mátenlo. Chao Fen, rey del boxeo clandestino en Jinshui. Es solo un cambio de ropa. Y ya está asustado. Todos ustedes ataquen. Que Jinshui. Prueben vuestros métodos de la gente de Davan. Esta cosa. Eso ciertamente no está permitido. Hermano. Para lidiar con esta gente, aún tienes que ser tú. Mañana. Esta posición de patriarca Chao. Debería ser tu turno de tomarla. Vamos. Soporta el dolor. No esperaba que en Jinshui alguien se atreviera a ponerme una mano encima. Chao Fen, de lo contrario, esta posición de patriarca Chao, aún deberías tomarla a partir de ahora. Hermano, por favor, no bromees. Esta posición de patriarca Chao, definitivamente no la tomaré. ¿Qué? ¿La desprecias? Hermano. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué quieres decir con qué pasa? ¿Acaso olvidaste nuestra promesa de aquel entonces? No he olvidado. Pequeño bribón, deténgase ahí mismo. Hermano, Chao Fen de niño. Chao Yun de niño. ¿por qué está ahí parado? Apúrese y coma. Es todo suyo, hermano no tiene hambre. Hermano comparte fortuna. Comparte dificultades. Si yo tengo la mitad, usted tiene la mitad. Desde entonces, todo lo que teníamos se dividió 50-50. Cuando reunimos suficiente matrícula, también nos turnamos para ir a la escuela, un día cada uno, incluso ahora. Yo soy el patriarca Chao. Y tú eres el rey del boxeo clandestino. Todavía intercambiamos identidades todos los días. Chao Fen. La familia Chao es lo que es hoy, enteramente gracias a ti. Mañana es tu turno de ser el patriarca Chao. Hermano, no podemos cambiar mañana. Tengo una pelea de boxeo muy importante que librar. Pelea de boxeo. Bien, ya que ese es el caso. Simplemente tratémoslo como un día libre. Ese plan debería comenzar. Hermano, no me culpes. Esta pelea de boxeo debe perderse. Lu Chen, la novia de Chao Fen. Wes, boxeador. Hermano Feng. Chao Fen,
Hermano Wei, los organizadores de la lucha clandestina. Esta actuación, debes interpretarla completamente para mí. De lo contrario, ¿cómo ganaría dinero con esos idiotas en las gradas? Xiao Feng, has olvidado cómo pelear este combate. Xiao Feng, tu racha de victorias ha terminado. Yo soy el verdadero rey del boxeo. Despierto, campeón de 80 victorias consecutivas. El pago final es tuyo. Hoy, realmente me ayudaste a hacer una fortuna. ¿Dónde está Lu Chen? Lu Chen, ¿por qué no le preguntas a ella misma? Es bueno que estés bien. Vamos a casa. Casa. ¿Quién va a casa contigo? Si vuelvo, será a casa del hermano Wei. ¿Qué quieres decir? Xiao Feng, debería llamarte ingenuo o tonto. ¿No pensaste de verdad que yo era sincera contigo, verdad? ¿No pensaste de verdad que yo, Lu Chen, me enamoraría de un boxeador apestoso como tú, verdad? Boxeador apestoso. Xiao Feng, eres verdaderamente adorablemente tonto. Ser un campeón de boxeo clandestino. ¿Cuánto dinero puede ganar eso? Realmente te tienes en alta estima. Un hombre verdaderamente carismático. Debería ser como el hermano Wei. Incluso si ganas 80 combates consecutivos, 100 combates consecutivos, 1000 combates consecutivos, se compara con cuánto nuestro hermano Wei gana en un solo combate. Cada uno tiene sus propias ambiciones. Xiao Feng, aunque tu racha de victorias se ha roto. Sin embargo, la expectación por tu récord de 80 victorias consecutivas en el escenario sigue siendo convincente. En el futuro, mientras estés dispuesto a cooperar conmigo, entonces en el futuro, no solo tendremos muchísimo dinero para ganar, sino que también Cooperación. Así que esa era tu intención original. ¿Quieres que yo coopere con ustedes, dos personas despreciables? Ni lo sueñes. Xiao Feng, todavía no entiendes. Ahora no te estoy rogando, sino que tú me estás rogando a mí. Sí. Difundo la noticia de que te dejaste ganar el combate. Podrás seguir ganándote la vida en esta industria. Ahora mismo, tú, estás atado a una correa de perro. Un perro callejero. ¿Por qué sigues ladrándome? Veamos si puedes mantener tu trabajo. Un sustento sucio. No lo necesito de todos modos. Xiao Feng, tú mismo dijiste esto. No te arrepientas. Qinling. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo es eso posible? Se parecen exactamente. ¿Eres Xiao Feng, de verdad? Patriarca. Él me envió a buscarlo. Imposible. Mi hermano no podría haber revelado mi existencia a una tercera persona. Patriarca, él está muerto. ¿Qué dijiste? Mi hermano está muerto. El patriarca fue asesinado. De camino a casa. Lo vi con mis propios ojos. Estaba en el barco de pesca. Y le cortaron la garganta. Esos bastardos deben haber aceptado dinero negro de una de las familias aquí en Jinsui. Por eso atacaron al patriarca por todas partes. ¿Cómo pudo pasar esto? Si no fuera por mí. Insistiendo en pelear este combate de boxeo, no habría sido engañado. Y mi hermano no habría muerto. Aunque fui gravemente herido. Aún así, aproveché la oportunidad para escapar de sus garras. Xiao Feng. Antes de morir, el patriarca me instruyó. La familia Xiao no puede estar sin cabeza ni un solo día. El puesto de patriarca Xiao. Te lo transmitió a ti.
La esposa del patriarca ya sabe la noticia de la muerte del patriarca. Muerte. Vayamos a reunirnos con ella, para discutir los arreglos fúnebres. No. ¿Qué? No vamos a discutir los arreglos funerarios. Y Xiao Feng no heredará la posición de patriarca. Xiao Feng, la familia Xiao acaba de estabilizarse tras lidiar con las 4 grandes familias. Este es un momento de agitación. En este momento, si no das un paso al frente, la familia Xiao seguramente será dividida y destruida. Qinling, no lo entiendes. No importa quién asuma el control, caerán en la trampa tendida por el autor intelectual. Definitivamente intentarán todo para derribar a la familia Chao. El único que puede salvar a la familia Chao es solo Chao Yun. De ahora en adelante, yo soy Chao Yun. Tabla ancestral de Chao Yun. Hermano Wei, este es el lugar del funeral del patriarca Xiao. Es verdaderamente magnífico. Por supuesto que lo es. La familia Chao es la principal familia aristocrática en Jinshui. Solo tu hermano Wei pudo conseguir un boleto de entrada. Chu Qiu, hija mayor de la familia Chu. Esta esposa del patriarca Chao, Chu Qiu, es tan joven. Y su esposo ya está muerto. Posee bienes familiares por cientos de miles de millones. Ella es verdaderamente deslumbrante. Hermano Wei, ¿Por qué estás gritando? Mira qué clase de persona eres. ¿Acaso mereces tenerle envidia a la esposa del patriarca? eres Xiao Feng. Me preguntaba quién me resultaba tan familiar, así que lograste colarte. ¿Qué pasa? No te he visto en unos días, y pretendes no conocerme, aunque estás vestido bastante bien. Dime, ¿dónde alquilaste este atuendo? Xiao Feng, deja de fingir, ¿acaso no te conozco? Por muy elegante que te vistas. No puedes ocultar el hedor a sudor que tienes. Eres un boxeador apestoso y de poca monta. ¿Qué haces correteando por el funeral de la familia Xiao? No me digas que crees que solo porque tu apellido es Xiao, puedes asociarte con la familia Xiao y ascender socialmente. Te conozco. Tú. ¿Por qué andas corriendo a ciegas? Te he estado buscando durante siglos. Es nuestro turno de ofrecer condolencias. Vayamos rápido. Xiao Feng. Esto. Que Chao Feng. Ni siquiera puedes recordar el nombre de el patriarca Chao, Chao Yun. Mira bien antes de hablar. Señora Chu, su vista no es muy buena. Por favor, perdónela. Por favor, perdónela. Entonces hagamos una reverencia. Y vámonos de inmediato. Reverencia. Señora Chu, por favor, acepte mis condolencias. Señora Chu, pusiste la foto equivocada. Poner la foto equivocada. Estás diciendo que no reconozco a mi propio marido. Y en su funeral puse la foto de otra persona. ¿Cómo te atreves? Lu Chen, ¿qué tonterías estás diciendo? Señora Chu, ella no quiso decir eso en absoluto. Esta mujer. La trajiste aquí. Señora Chu, sé que me equivoqué. Le ruego a la señora Chu que me castigue. Esta foto es claramente de Xiao Feng. Podría ser que realmente lo sexta mal. Eso no está bien. Te conozco. Claramente acabo de toparme con alguien que se veía exactamente igual, además del que está en el escenario, y el que acabo de quitarme de encima. ¿De dónde salieron todos estos Xiao Fengs? La señora Chu debe haberse equivocado. Señora Chu, realmente no lo sexta mal. Y acabo de conocer a un... Tú. Bastardo. ¿Has terminado o no? Te traje aquí, para que pudieras mostrar tu sinceridad. ¿No te dije
Venir aquí a arruinar mi evento. Hermano Wei, tú claramente lo sabes. Tú fuiste quien me dijo que lo eliminara. Además, lo veo todos los días. ¿Cómo podría no reconocer su aspecto? La foto en esta tablilla conmemorativa es claramente él. Chu Qiu. Finalmente entiendo. Tío Chen, patriarca de la familia Chen. Nuestro patriarca Chou Choyun probablemente está manteniendo un amante fuera. Ahora, esta pequeña zorra incluso ha aparecido aquí. No nos está poniendo en ridículo a todos. Viejo güey. Realmente me trajiste un gran regalo. Choyun hizo algo tan despreciable. ¿Por qué no lo sabía? No es eso obvio. Con tantos invitados ofreciendo condolencias en el salón. ¿Quién sabe qué clase de persona era Choyun? ¿Qué está haciendo? Está tan animado allá arriba en el escenario. Permítame mirar atrás. Tío Chen, tu declaración es bastante parcial, no es así. En este mundo, hay innumerables mujeres tontas codiciando a la familia Chao. Ella afirma que se acostó con mi marido, y eso lo hace verdad. Entonces mi rival en el amor, Chu Qiu, no tendría yo miles y miles de ellas. Chou Qiu. Nuestras 4 grandes familias Chen, Wan, Lin y Chu fueron puestas bajo el ala de la familia Chao. Su familia Chu fue la más rápida en aceptar. Si su padre, el anciano Chu, aún estuviera vivo, presumiblemente Choyun habría tenido que esforzarse más, al menos. Ahora todos somos miembros de las 4 grandes familias. ¿Yo? Solo temo que usted haya sido cegada por ese Choyun. Que las 4 grandes familias se sometieran a la familia Chao era originalmente la tendencia general. El tío Chen vuelve a sacar esta colación hoy. ¿Por qué? ¿Estás insatisfecho con la familia Chao? Yo no me atrevería. Es solo que ahora Choyun está muerto. Seguramente no podemos seguir la guía de una simple mujer como usted, ¿verdad? Después de todo, usted ni siquiera pudo descubrir a la mujer que Choyun mantenía en secreto. Si un día es seducida por otro hombre y pierde su juicio, entonces quizás toda la familia Chao y las 4 grandes familias serán arruinadas por usted. Parece que la visita del tío Chen esta vez, ofrecer condolencias por Choyun es falso, y aprovechar la oportunidad para usurpar el poder es la verdad. No lo diga de esa manera. Yo también estoy considerando el futuro de todas las familias nobles. Presumiblemente todos los presentes aquí no están dispuestos a confiar el destino de su familia a una mujer inútil. Alguien que ni siquiera puede ver la traición de su marido. Su existencia pruebe que usted y Choyun solo tuvieron un matrimonio de nombre. Entonces, ¿cómo podemos permitirle a usted tomar legítimamente el control de la familia Chao? Pura tontería. Si tiene la capacidad, entonces demuestre que esto es falso. Delante de todos aquí. De lo contrario, es imposible engañar a los distinguidos visitantes en la residencia Chao. Estoy aquí. ¿Es eso prueba suficiente? Viejo Chen, solo me he ido por unos días. Y ya quieres aprovecharte de la situación y reemplazarme. ¿Yo? Realmente es el patriarca Chao. El patriarca Chao no está muerto. Ni siquiera el tío Chen puede negarlo. Como podría ser falso. El patriarca Chao ha vuelto. Choyun. ¿Cómo es esto posible? NOLOS. Es él. Lo acabo de ver, una vez debajo del escenario. Hermano Wei, compruébalo tú mismo. Si ese no es Xiaofeng, entonces ¿quién es? Esto. Sí se parece bastante. Xiaofeng, ¿qué estás haciendo aquí jugando trucos? ¿Es este un lugar al que se te permite entrar? ¿Cuál es tu estado? Patriarca Chao, ¿qué está pasando exactamente aquí? ¿Quiénes son exactamente estos 2 alborotadores? Chu Qiu es, después de todo, una de las personas de nuestras 4 grandes familias. Si la traicionas, entonces nosotros ciertamente exigiremos justicia por ella. ¿Quiénes son ellos? No debería preguntarte yo a ti. Pregúntame. ¿Quiénes son estas 2 personas? Nunca los había visto antes. De repente aparecieron y afirmaron que se acostaron conmigo. Viejo Chen, me temo que los trajiste aquí intencionalmente para calumniarme, ¿no es así? Bien, Xiaofeng, tú, persona sin corazón, te estás volviendo hostil y me estás repudiando, ¿verdad? Alguien feo como tú, cuya boca también apesta, no merece una segunda mirada mía, viejo Chen. ¿O crees que yo estaría con alguien así, liándome con ellos? Yo no me atrevería. ¿De dónde salió este don nadie? Ya que están aquí causando problemas,
insultando la reputación de nuestros patriarcas. Guardias, arrástrenlos afuera y denles una paliza por mí. Patriarca, tenga piedad, patriarca, patriarca. Tenga piedad, oh patriarca. Me equivoqué de persona. Realmente me equivoqué de persona. Piedad. The film was translated and narrated by M Media. Chao Q. He vuelto. Has tenido un par de días difíciles. Ella está tan vigilante. Podría ser que mi cuñada sabe quién soy. Eso es imposible. No es la primera vez que reemplazo a mi hermano. Cuñada, nunca se había dado cuenta antes. ¿Qué pasa, Chao Q? No me has visto en unos días, y no me reconoces. No moriste. ¿Por qué has vuelto otra vez? Parece que no puede aceptar inmediatamente el hecho de que mi hermano haya regresado de entre los muertos. O quizás, ella piensa que es mejor si mi hermano sigue muerto. Después de que fui atacado ese día, deliberadamente hice que Kinlin divulgara información falsa. Por un lado, era para pasar desapercibido. Y por otro lado, era para ver si algún oportunista insignificante causaría problemas intencionalmente a la familia Chao. Efectivamente, fue justo como esperaba. Viejo Chen, parece que tienes fuertes objeciones con respecto a que mi familia Chao de las 4 grandes familias asuma el control. Patriarca Chao, por favor no me malinterpretes. Mis acciones también fueron por el bien de la familia Chao y de las 4 grandes familias. Engañas a mi esposa, insultar a mi familia Chao. Y todavía te atreves a decir que estabas considerando los intereses de mi familia Chao. Creo que tú quieres reemplazarme, ¿no es así? Patriarca Chao, no me acuse maliciosamente. Nunca he tenido tal pensamiento. Por el contrario, usted, que acaba de anexar nuestra Jin Shui de las 4 grandes familias, luego finge morir y vuelve a la vida. ¿Qué está tramando exactamente? Deja de decir tonterías. Deja de decir tonterías. Creo que este Chao Yun debe ser un impostor. Todo el mundo sabe que Chao Yun está muerto. Usted afirma ser Chao Yun. Entonces muéstrenos la prueba. Me preguntaba quién le dio al viejo Chen el coraje para atreverse a armar una escena en el funeral. Así que fueron las familias Chen, Wang y Lin. Todos ustedes coludieron hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Con esta cara justo aquí. No es prueba suficiente. Hace 10 días, en vísperas de completar la fusión, Chao Yun se aventuró solo en las 4 grandes familias y obtuvo un objeto como prueba. Ese incidente es precisamente la razón por la que las 4 grandes familias se sometieron a la familia Chao. La apariencia puede engañar, pero los secretos no. Si usted hoy no puede presentar la ficha, entonces no nos culpe por ser descorteses. Correcto. Entregue el símbolo. Aceptaré el castigo de buena gana. Parece que no enfrentarás la realidad hasta que ocurra el desastre. Correcto. Entregue el símbolo. Aceptaré el castigo de buena gana. Ahora, nuestras 4 grandes familias Hace 10 días. han llegado a una coyuntura crítica de vida o muerte. Nuestras 4 grandes familias han dominado Jin Shui durante tantos años. ¿Por qué debería la familia Chao, un forastero, fusionarse con nosotros solo porque él lo dice? Mañana, incluso si agoto toda la fundación de la familia Lin, no dejaré que Chao Yun fusionar con éxito las 4 grandes familias. Chu Q. Aunque la familia Chu ocupa el último lugar, pero también es parte de las 4 grandes familias. Como jefa actual de la familia Chu, deberías contribuir aún más. No puedes solo porque tú y Chao Yun se casaron poner en peligro nuestra causa mayor. Debo encontrar una manera de informar al hermano Yun. Mañana es el día en que nuestras 4 grandes familias se fusionan con la familia Chao. En ese momento haré arreglos para que algunas personas causen una escena en el lugar y dejar que Chao Yun vea de lo que somos capaces. Patriarca, esto es malo. ¿Qué pasó? Chao Yun ha entrado. ¿Quieres mostrarme de lo que eres capaz? ¿Tiene esa capacidad tu familia Chen? ¿Quieres jugarme una mala pasada? ¿Por qué esperar hasta mañana? Tomaré este escudo familiar ahora. Que esto sirva como la señal para convertirnos en una sola familia.
Deseo que tengamos una cooperación agradable en el futuro. Este es el lugar de reunión secreto de las 4 grandes familias. ¿Cómo se las arregló para irrumpir él solo? El escudo familiar transmitido durante siglos fue en realidad robado por alguien. La situación general está resuelta. Si usted no puede mostrar la ficha, entonces no nos culpe por ser descorteses. Este asunto, solo Chen, Wang, Lin y Chu, 4 grandes familias lo saben. ¿Lo entiendes? Entender que... Ni siquiera has visto la ficha. ¿Cómo podrías producirla? ¿Por qué no te vas rápido? Hace 10 días. No me estaba acompañando él. Mira, tu esposa ya está empezando a sentirse culpable. ¿Por qué sigues fingiendo? Creo que este Chao Yun es probablemente el amante de Chu Qiu. Y por lo tanto se disfrazó de patriarca, haciendo un cambiazo. Guardias, aten a este impostor por mí. Permítame, en nombre de la familia Chao y en nombre del patriarca, arrancar tu cara falsa y el abuso de poder. Adelante. ¿Quién dijo que no podía presentar el símbolo? Ustedes que ni siquiera pudieron proteger el emblema del tren. Abran bien sus ojos ignorantes y miren con atención. Soy Chao Yun o no. Este escudo familiar pertenece al patriarca Chao. Este símbolo, solo nuestras 4 familias y el patriarca Chao lo saben. Si él no es Chao Yun, entonces, ¿quién más podría ser? Chao Yun ha regresado de entre los muertos. ¿Qué? ¿Cómo puede estar realmente en sus manos? Patriarca Chao finalmente ha regresado. Durante el tiempo que el patriarca estuvo ausente, nosotros lo extrañamos todos los días. Todo es culpa nuestra. Fuimos ciegos e ignorantes. Ofendimos al patriarca. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. Sin embargo, este lugar hoy y el EP Ria RCA ha escapado del peligro y ha regresado a la familia Chao. Esta es una gran ocasión de alegría. En mi opinión, hoy deberíamos cambiar esto a una celebración. Exacto. El patriarca mismo ha regresado. Guardias, quiten rápidamente la tablilla conmemorativa. Me gustaría ver quién se atreve. Los ritos funerarios del patriarca Chao. Es algo que puedes cambiar solo con decirlo. Esta tablilla conmemorativa. Puedes quitarla. Solo porque tú lo dices. Chu Qiu, ¿qué estás diciendo? Exacto. El patriarca ha vuelto. ¿Por qué siguen guardando esta tablilla conmemorativa? Chu Qiu, creo que usted no quiere que el patriarca regrese, ¿verdad? Mantener la tablilla conmemorativa es maldecirlo, para que vaya pronto al inframundo. Basta. Todos ustedes, uno por uno, le están poniendo las cosas difíciles a Chao Qiu justo delante de mí. Todavía me respetan. Sé por qué Chu Qiu no reconoce a Xiao Yun. Ella, podría ser que Lu Chen todavía tenga alguna influencia que pueda probar que no soy Chao Yun. Lu Chen, ¿qué locura es esta? ¿No crees que ellos no nos han castigado con suficiente dureza? Señora Chu, la razón por la que no estás dispuesta a reconocer su identidad no es por mí. ¿Tú? ¿Qué tiene que ver contigo? Tú eres la señora del patriarca, jefa de la familia Chu. Si yo fuera a robar a tu hombre, probablemente no podrías salvar la cara delante de tanta gente, distorsionando la verdad de esta manera. Señora Chu, quizás eres un poco demasiado ingenua. Patriarca Xiao, él solo tuvo un pequeño desliz conmigo. Una mujer como tú, fundamentalmente, no puede retener el corazón de un hombre, ¿entiendes? Hermano Yun, verdaderamente estuve momentáneamente confundida por ese cobarde fuera del escenario. Fui amenazada, temerosa de implicarte. Por eso, monté ese espectáculo con él. Lu Chen, tú, zorra, ¿qué estás diciendo? En mi corazón, siempre he estado de tu lado. En estos días desde que te dejé, pienso en ti todos los días. Y te extraño todas las noches. Solo quería encontrar una oportunidad para disculparme contigo. ¿De verdad soy tan cercano a ti? Guardas resentimiento hacia mí, pero no importa si no quieres reconocerme. Mientras te vea bien, seré feliz. Esos pequeños trucos engañosos tuyos. Está bien si solo engañas a la gente común. Vienes al funeral de mi marido. Delante de tantos invitados, causando problemas. ¿Crees que la gente es tonta? Tú, mujer de rostro cetrino, ¿de verdad crees que al depender de la familia Xiao, se te permite actuar imprudentemente? Si un día, el hermano Yun me permite reemplazarte, yo... Reemplazar a Chao Qiu. ¿Crees que eres digno?
Zorra. Todavía estás tratando de empeorar las cosas. Patriarca. Estábamos verdaderamente equivocados. Por favor, calme su ira. Nos iremos de inmediato. Váyanse de inmediato. Váyanse. Váyanse. El patriarca ha regresado. El malentendido está resuelto. Realmente es un final feliz para todos. El patriarca y la señora se reunieron después de una breve separación. Qué maravilloso y digno de celebración. El clan todavía tiene asuntos importantes que atender. Nos retiraremos primero. Espera. Habiéndome ofendido, Chaoyun, ¿crees que puedes simplemente irte? Patriarca Chao, ¿qué quiere decir con eso? Nosotros, las 4 grandes familias, no estamos todos a su mando. Sí, como nos atreveríamos a ofenderlo. Así es, Patriarca Chao. Solo queríamos aclarar su identidad. No sea que causemos un fiasco. Patriarca Chao, todos nosotros hacia usted, extremadamente respetuoso. Nosotros también, en cuanto a su identidad, somos excepcionalmente rigurosos. Por lo tanto, le pido al patriarca que juzgue con claridad. Viejo Chen, difundiste rumores de que Chu Qiu y yo tenemos discordia mérito, y usaste esto para amenazarla, para que renunciara al puesto de patriarca. Te uniste a las 3 familias, para cuestionar mi identidad. Incluso crees las palabras de algún vagabundo, don nadie, que salió de la nada. Esto, no cuenta eso como una ofensa. Viejo Wan, me calumniaste. Cuestionar la identidad de Chaoyun es una cosa. Sin embargo, tú, incluso te equivocaste y dijiste que la familia Chao venía de fuera de la región. Parece que estás bastante descontento de que mi familia Chao cogiera sus 4 grandes familias. Yo no me atrevería. Y tú, viejo Lin, eres el más tonto de todos. El oportunismo es una cosa. Sin embargo, de hecho dijiste que yo era un amante impostor, que vino después de una cirugía plástica. ¿Tienes algún sentido común? ¿Crees que tú eres apto para ser el patriarca de la familia Lin? El patriarca Chao tiene toda la razón. Estas 4 grandes familias son verdaderamente despreciables. Si yo fuera el patriarca Chao, yo los cortaría a todos en pedazos. Confunden lo correcto y lo incorrecto. Merecen morir. Admitimos nuestro error. Le pedimos al patriarca que nos castigue. Considerando que tú estabas pensando en los intereses de las familias aristocráticas, perdonaré sus vidas hoy. Como castigo, entregarán la mitad de los activos de cada una de sus familias, enteramente a la familia Chu. De ahora en adelante, la familia Chu será la cabeza de las 4 grandes familias. ¿Tienen alguna objeción? Obedecemos. Gracias, patriarca. Todos ustedes conocen a Chaoyun. Por supuesto, nuestra gente Daban y la familia Chao han trabajado juntos durante tanto tiempo. El trabajo sucio y agotador para Jin Shui lo manejamos nosotros. La familia Chao paga la cuenta. El trato más rentable que jamás hicimos. Fue eliminar a Chaoyun. Estás diciendo que Chaoyun, yo, un miembro de la familia Chao, os ordenó matarlo. ¿Quién fue exactamente? Esta transacción se completó hace mucho tiempo. Un trato manejado por la gente Daban. No puede fallar. El verdadero Chaoyun ya no está en este mundo. El hermano que llevó a cabo esa misión todavía está aquí. Traigan al hombre aquí. Él es quien personalmente enterró a Chaoyun en aquel entonces. Me gustaría ver qué te queda a ti, este impostor, por decir. Hermano mayor, me equivoqué. Lo siento de verdad. Nunca me atreveré a hacerlo de nuevo. ¿Qué te pasa? Te llamé aquí para probar su identidad. No para que hicieras el ridículo. Porque te arrodillas y me ruegas. Delante de toda esta gente. Hermano mayor, no es porque fallé la misión, por lo que me llamaste aquí. Fallaste la misión. Nuestros Daban, cuando hemos fallado una misión. ¿Qué te está pasando exactamente? Yo tampoco lo sé. Recuerdo claramente. Hace unos días, yo personalmente enterré a Chaoyun. ¿Cómo regresó? Estás diciendo, él es Chaoyun. Exacto. Se parece exactamente a Chaoyun. Realmente es Xiaoyun después de todo. Adiviné correctamente. Debo recuperarlo. Pero hermano mayor,
Yo enterré a Chao Yun. Realmente lo enterré. Definitivamente no debería estar vivo. Resucitó Chao Yun. Y regresó para reclamar nuestras vidas. ¿Reclamar qué? No has estado en línea. Este es un mundo materialista ahora. No existe tal cosa como la resurrección. Si en este mundo realmente hay tantos fantasmas y espíritus, nuestros Daban hacen tantos negocios. ¿Cuántas personas estarían buscando nuestras vidas? Exacto. El hermano mayor tiene razón. Abre tus malditos ojos. Y mira bien. Es él realmente, la persona que enterraste con tus propias manos ese día. Deja las tonterías. Los hechos están justo delante de ti. Wuta, sigues negándote a admitirlo. Podría ser que tú. Eres verdaderamente Chao Yun. No moriste. ¿Quién dice que él es Chao Yun? Un impostor. Se atreve a decir que es mi marido. Chu Q. ¿Por qué eres tú? Jefe Q. Escucha mi explicación. El verdadero Chao Yun fue enterrado por nosotros hace mucho tiempo. Jefe Q, realmente completé la misión. Debes creerme. No hace falta que lo expliques. Sé que él no es en absoluto Chao Yun. Dices que él no es Chao Yun. Jefe Q, por favor, deja de bromear con nosotros. He visto cómo es Chao Yun. Si no es Chao Yun, ¿quién más podría ser? A mi marido. No lo voy a reconocer. Para que tú lo identifiques. Digo, porque esta persona Daban está siendo tan educada con la familia Chao. Así que, tú eres su jefe detrás de escena. Por tu aspecto. Parece que no estás satisfecha conmigo. Chao Yun. ¿Qué estás haciendo aquí? Respecto a la entrega, la he completado. Vine a preguntarle a mi socio sobre el progreso del trabajo. ¿Acaso no está permitido? Socio. Progreso del trabajo. Entonces, lo que la gente Daban le hizo al cliente principal, ¿también fue arreglado por ti? Daban y el cliente importante son enemigos jurados. No puedo controlar sus asuntos. Ni son mi responsabilidad. Simplemente me aproveché de la situación. Tanto resolviendo el problema en el mercado negro, como confirmando tu identidad. Una piedra. Dos pájaros. Mi identidad. Empezaste a sospechar de mí hace mucho tiempo. Así que, me has estado poniendo a prueba todo este tiempo. Apareciste de repente, para reemplazar a mi marido. No debería ponerte a prueba. Después de todo, Chao Yun es alguien a quien yo personalmente envié gente a matar. ¿Qué dijiste? Bien, mujer traidora. Sabía que eras un problema desde hace mucho tiempo. Hermano Yun, es una pena que siempre la favorecieras tanto. Sin embargo, ella es quien te hizo daño. Hermano Yun, eres verdaderamente tonto. ¿Todavía crees que él es Chao Yun ahora? No se muevan. Chu Q. ¿Por qué hiciste esto? Originalmente fui miembro de las 4 grandes familias. Eliminé a Chao Yun en nombre de las 4 grandes familias. Hay algo malo en eso. Pero tú, por otro lado, apareciste de repente para resolver problemas para la familia Chao. ¿Cuánto beneficio te dio Chao Yun para que lograra cultivar un perro tan leal? Beneficios. Chao Yun no me dio ningún beneficio. Mi propósito al ayudarlo es solo uno. Tú. Chao Yun. Él es mi hermano. ¿Qué? Eres su hermano menor. Entonces todo tiene sentido. Chao Feng. Lo que estoy a punto de decir. Ya sea que tú lo creas o no. En resumen, es solo una frase. Que yo haga esto. Es todo por tu hermano. Por toda la familia Chao. Para mi hermano. Entonces, ¿por qué enviaste gente a matarlo? Porque yo contraté a la gente de Daban para atacar a tu hermano. Alguien te lo explicará más tarde. En cuanto al asunto de matarlo. Chao Yun no está muerto en absoluto. La gente Daban enterró a mi hermano justo aquí. Así es. Cuando encontré este lugar, tu hermano ya se había ido. Según el plan, debería haberlo rescatado a tiempo. Pero ahora, ni siquiera puedo encontrar un rastro de él. Deliberadamente enviaste a todos lejos. Me trajiste aquí. Solo para decirme esto, ¿verdad? Te apoderaste del mercado negro, contrataste a la gente Daban, atacaste a mi hermano. ¿Cuál fue exactamente el propósito? Chao Feng, has sido Chao Yun durante tanto tiempo. ¿No te has dado cuenta de que esta vez, comparado con la primera mitad de tu vida, cuando intercambiaste identidades con él, hay alguna diferencia? ¿Diferencia? ¿Qué quieres decir? El mercado negro de Jinshui. Las 4 grandes familias. La inquieta gente de Daban.
y el cliente importante que fue eliminado. Todas estas son cosas de las que nunca habías oído hablar. Al reemplazar a Chaoyun, Chaoyun lo arregló todo. Te lo ocultó, solo para que pudieras. Disfruta de la autoridad del patriarca Chao, sin ser molestado por los secretos internos. Incluso este plan de muerte falsa. Fue todo por ti. ¿Por mí? Después de fusionar las 4 grandes familias y lidiar con el mercado negro, Chaoyun se dio cuenta de que en Jinshui sería difícil para la familia Chao mantenerse al margen de los problemas. Él y yo montamos esta farsa para aprovechar la oportunidad de dejar la vida criminal. Debería haber pasado el control de la familia Chao y del mercado negro a nuevos propietarios y traer todos los activos transferidos de vuelta al país. Pero tu aparición arruinó completamente nuestro plan. Y ahora Chaoyun está completamente desaparecido. No tengo más remedio que seguir gestionando el mercado negro, manteniendo la prosperidad superficial. Jefe Tiu, ciertamente hablas maravillosamente, absorbiéndote por completo. Tú eres quien controla el mercado negro, tú eres quien me pidió que entregara la mercancía, y tú eres quien contactó a la gente Daban. Me has mentido tantas veces. ¿Cómo puedes garantizar que esta vez no me estás mintiendo? Chao Feng. Soy la esposa de tu hermano. Ni siquiera confías en tu cuñada. Pero el que hizo que Daban actuara contra mi hermano, también eres tú. ¿O estás diciendo que esta vez es otra trampa más puesta deliberadamente por ti, para encontrar a mi hermano? Ya te he dicho todo lo que había que decir. Creas o no, depende de ti. En resumen, si no podemos contactar a Chaoyun, los dos tendremos que seguir con esta farsa. ¿De verdad quieres pasar toda tu vida viviendo a la sombra de Chaoyun? Chao Feng, Daban y los principales clientes en Jinshui son solo la punta del iceberg. Si no buscamos el cambio de forma proactiva, la familia Chao, tarde o temprano, será asimilada por estas fuerzas, que solo saben cómo hacer trampa y engañar. Al menos nuestros objetivos están alineados en esta etapa. Mientras podamos encontrar a Chaoyun, podré salir del fango de las 4 grandes familias. Mientras encuentre a mi hermano, sabré si lo que dijiste es verdad o mentira. Patriarca, algo le ha sucedido a la familia Xiao. Señor Lowe, The film was translated and narrated by M Media. mañana, esta posición de patriarca Chao debería ser tuya. ¿Qué? ¿Lo desprecias, hermano? ¿Qué te pasa hoy? Ese plan debería comenzar ahora. Chao Feng, no me culpes. ¿Por qué está ahí parado aturdido? Apúrese y coma, es todo suyo. Hermano no tiene hambre. Hermano, compartimos los buenos y los malos momentos juntos. Si yo tengo la mitad, usted tiene la mitad. Chao Feng, lo que yo te doy, solo entonces puedes tomarlo. Si insistes en hacer algo innecesario, entonces no me culpes por ser despiadado. Deberíamos volver. ¿Qué pasó? Las otras 3 familias principales están causando problemas de nuevo, aprovechando nuestra ausencia. Quieren vender a la familia Chao. El patriarca me envió a investigar a las familias Chen, Duan y Lin. No esperaba que vendieran los activos familiares. Pero ahora, el patriarca y la señora están ambos ausentes. ¿Qué decisión debo tomar? Patriarca, ha vuelto. ¿Por qué es usted? Vinimos a la familia Chao para ocuparnos de algunos asuntos. ¿Por qué no nos dan la bienvenida? El patriarca no está aquí. Por favor, vuelva otro día. El patriarca no está aquí. Los 3 también somos bastante mayores. Y no es fácil para nosotros hacer un viaje hasta aquí. Debemos confirmarlo nosotros mismos.
Alto. ¿Es la familia Xiao un lugar al que puede entrar cuando quiera? Sin el permiso del patriarca. Nadie tiene permitido dar un paso más adentro. Niña, ¿qué clase de conversación es esa? Nosotros, las 4 grandes familias, no somos miembros de la familia Chao. No quieren que entremos. ¿No es eso un poco demasiado distante? Exactamente. No es usted solo una secretaria personal, al lado de Chao Yun. ¿Por qué se da Eris delante de mí? Mi lealtad al patriarca es absoluta. ¿Cómo se atreve a profanarla de esta manera? Largo. Cuando las 4 grandes familias tratamos asuntos, no es para que un sirviente como tú bloquee el camino aquí. La gente de Chaoyun. ¿Desde cuando gente como ustedes, 3, tienen derecho a dar sermones? Patriarca. Señora, han vuelto. Escuché que me estaban buscando por algo. Ahora he vuelto. Si tienen algo que decir, hablen ahora. ¿Qué pasa? Justo ahora estaban clamando, confirmando si yo estaba aquí o no. Ahora estoy sentado justo enfrente de ustedes. Sin embargo, no pueden pronunciar ni una sola palabra. Veo que no vinieron aquí por negocios, sino más bien para confirmar mi ausencia y causar problemas deliberadamente, ¿verdad? Patriarca Chao. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué problemas podríamos causar? Así es, Patriarca Chao. Desde que las 4 grandes familias se fusionaron con la familia Chao, siempre hemos respetado la ley y nos hemos mantenido al margen. Si no hemos aportado mérito, al menos hemos puesto trabajo duro. Que usted hable así. No heriría los sentimientos de sus hermanos. Hermanos. 3 tipos traidores. Son dignos de ser mis hermanos, los de Chaoyun. Traición. Cuando te hemos traicionado alguna vez. Patriarca Chao. Sé que usted usualmente desprecia a nuestras 3 familias. Sin embargo, que usted diga esto es verdaderamente demasiado insultante para mí. El patriarca siempre habla con propósito. Y es justo en las recompensas y castigos. No creas que los pequeños trucos que haces a sus espaldas se le pueden ocultar. Aprovechando que los 2 estábamos fuera por negocios. En realidad intentaste vender en secreto los activos familiares. Tienes una audacia enorme. De acuerdo. Pensamos que nuestras 4 grandes familias éramos una sola familia. Juzgamos mal la situación. Señorita Chu. Anciano Chu. Si usted todavía estuviera vivo. La familia Chu, ¿cómo habría llegado a esto? Claramente, ustedes son los que albergaban malas intenciones. Y aún así, se atreven a darse la vuelta y acusarnos. Albergamos malas intenciones. Eso es totalmente ridículo. La fusión de nuestras 4 grandes familias en la familia Chao. Originalmente se suponía que era una hermosa unión. Pero este forastero arrebató los frutos de nuestro trabajo. Esta vasta propiedad fue regalada por ti a un simple boxeador. Chu Qiu. ¿Quién exactamente está albergando malas intenciones? Un matón boxeador. ¿Cómo lo saben? Tío Chen. Cuando dices eso, realmente no entiendo. ¿Estás diciendo que mi esposo, Chaoyun, Patriarca Chao, es un matón boxeador? No. Nunca dije que el Patriarca Chao sea un matón. Ni tampoco dije que tu marido sea un matón. Estoy diciendo que el impostor Chao Yun que trajiste aquí, él es el matón. Mira. Los activos que deberían haber dominado Jin Shui, que deberían haber logrado un mayor desarrollo, han sido robados por un sinvergüenza. Es difícil de aceptar. Mi alianza actual con las familias Wan y Lin es precisamente para asegurar que los activos absorbidos por la familia Chao sean devueltos a sus legítimos dueños y encontrar un sucesor más prometedor. Las 4 grandes familias y la familia Chao no deben caer absolutamente en manos de este matón. Viejo Chen, he conocido a tantos tontos. Pero solo tú. Este viejo tonto y terco. Puedes divertirme más. Primero, afirmaste que tenía una aventura, lo cual es moralmente corrupto. Luego dijiste que yo era otra persona con cirugía plástica falsa. Hoy, incluso afirmas que soy un matón que pelea en boxeo clandestino. Es una lástima que tu cerebro de cerdo, con su pequeña capacidad, no pueda albergar un segundo tipo de lógica de difamación. Siempre repites los mismos rumores, intentando colgarme la etiqueta de un impostor. Sin embargo, lo blanco no puede llamarse negro. No importa cuántas excusas encuentren. Solo son un grupo que vende los intereses de su familia y olvida sus principios por gloria. ¿Cómo te atreves a criticarnos?
¿Crees que no sé? ¿Qué clase de persona eres? Sembrando discordia, distorsionando la verdad. Eres un impostor. No creas que la bravuconería te permitirá encubrir este asunto. Será mejor que tengan una razón para probar que soy un impostor. De lo contrario, les destrozaré la boca. Evidencia. La tengo. ¿Y quién es usted? Si desea entrar en la familia Xiao, diga su nombre primero. Qinling, esto no es asunto tuyo. Quítate de mi camino. ¿Por qué me da una sensación tan familiar? Qinling, el señor Lo es un invitado de honor de nuestra familia Chao. No seas irrespetuoso. Apártate inmediatamente. Señor Lo, por favor, disculpe la escena. Dentro de nuestra familia Chao, existen de hecho algunos conflictos menores. Sin embargo, los bienes serán entregados ciertamente a tiempo. Respecto al precio, ¿qué opina? No se preocupen. Independientemente de sus conflictos, mientras la mercancía me sea entregada, no faltará ni un solo centavo del pago. Viejo Chen, The film was translated and narrated Creo by M Media. que deberías darme una explicación. ¿Quién es este señor Lowe? ¿Y cuál es la situación con la mercancía? El señor Lo es un aristócrata de nuestro Jin Shui. Es un invitado distinguido de nuestras 4 grandes familias. Chu Qiu, pase lo que pase. Tú también eres miembro de nuestras 4 grandes familias. Date prisa y ven a saludar al señor Lo. Aristócrata de Jin Shui. En el mercado negro. He conocido a bastantes aristócratas. Como nunca he oído hablar de Lowe. Chu Qiu, ¿qué estás diciendo? Los activos de las 4 grandes familias van a ser vendidos al señor Lo más tarde. Si hablas así y ofendes al señor Lo, vamos a morir de hambre más tarde. Viejo Chen. Incluso si lo que dijiste es verdad, tu actitud es un poco demasiado servil, ¿no crees? Además, nuestra familia Chao siempre ha atraído a celebridades y figuras influyentes. ¿Desde cuándo? Tenemos que arrastrarnos ante este supuesto aristócrata. Y no recuerdo a ningún aristócrata que pudiera tragarse a nuestra familia Chao. Esto es indignante. Y M. R. ¿Cómo te atreves a cuestionar a nuestro señor Lo? ¿Qué? Puedes cuestionarme a mí, pero yo no puedo cuestionarlo a él. Te diré la verdad. El señor Lo ya ha investigado a fondo tu identidad. Eres un matón callejero que pelea. El señor Lo también nos dijo que, si no fuera por el señor Lo, todavía estaríamos en la oscuridad. Y usted se atreve a cuestionar la identidad del señor Lo. Usted, rufián que se mete en la escena clandestina. ¿Cómo podría usted adivinar lo que el señor Lo puede aportar a la familia Chao? Tonto miope. Si careces de visión, entonces cállate rápido. Solo déjanos entrar y completar la transacción. La posición de patriarca Chao puedes mantenerla todo el tiempo que quieras. Ya quisieras. Los activos de las 4 grandes familias también incluyen una parte para mi familia Chu, mientras yo no esté de acuerdo. Puedes olvidarte de venderlos. Chu Qiu. ¿Cómo podría la familia Chu ser heredada por una mujer tonta como tú? Fuiste engañada por Chao Yun una vez. No fue suficiente. Ahora, incluso un simple rostro que se parece a Chao Yun puede manipularte a su antojo. Verdaderamente estás deshonrando a nuestras 4 grandes familias. Sí, es absolutamente vergonzoso. Sí, es absolutamente vergonzoso. Claro, y tú también. Si no fuera por ti, el impostor, arruinando el futuro de nuestra familia Chao, tendríamos que vender nuestros activos. Solo queremos vivir nuestros años crepusculares en paz. Estamos equivocados. ¿Tú? Quieren vender los activos familiares y escapar del control de la familia Chao. De acuerdo. Dicen que soy un impostor. Y quieren seguir a esta persona llamada Lowe. Eso también está bien. Pero dicen que destruía la familia Chao. La familia Chao alcanzó su estado actual, porque yo, Chao Yun, la construí paso a paso. Quieren actuar imprudentemente. Si tienen las agallas, entonces tomen este escudo familiar. Pasen por encima de mi cuerpo. Dejen de lado la venta de las 4 grandes familias. Incluso si venden a la familia Chao, se lo permitiré. Excelente actuación. Patriarca Chao, como era de esperar de alguien del mundo clandestino, a la cima en un solo paso, sus habilidades de actuación son extraordinarias, pero usted afirma que es Chao Yun. Entonces, ¿quién es esta persona?
Excelente. Estas fotos deberían mostrarse a todos. Aquellos que confiaron ligeramente en este tonto deberían saber cuán ingenuos son. Impostor. La evidencia está justo frente a ti. Todavía lo niegas. Desperdiciamos nuestra completa lealtad a la familia Chao. Todo ello desperdiciado por ti, este suplantador. ¡Qué desperdicio! Esto es pura humillación. Para la familia Chao y las 4 grandes familias. Señor Lowe, me gustaría preguntar, ¿de dónde sacó estas fotos? Normalmente me divierto cuando estoy aburrido. Fui a ver combates de boxeo clandestino algunas veces. Casualmente me topé con él. Y casualmente tomé una foto. Por suerte, el señor Lowe estaba al tanto de esto. De lo contrario, no sabríamos cuánto tiempo habríamos sido engañados. Chu Q, insistes en ponerte del lado de este farsante. No me importa, pero los activos de las familias Chen, Wang y Lin deben venderse hoy. Exacto, la persona de esta foto. De hecho, guarda un gran parecido con mi marido. Eso es cierto. Sin embargo, Encontrarse casualmente. Casualmente tomó una foto, de verdad. Si no recuerdo mal. Señor Lowe. No nos hemos conocido antes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted tomaría una foto de un boxeador que no conocía? Actualmente estamos discutiendo sobre ti, suplantando al patriarca. No intentes desviar la atención. ¿Qué quiere decir con encontrarse casualmente? Creo que fue completamente premeditado. Usando una máscara y haciendo trucos. Quiero ver. ¿Quién está causando problemas bajo esta máscara? Como se esperaba de Chao Feng, el rey del boxeo clandestino. Incluso sabes eso. Investigaste bastante a fondo. Investigar. Tus asuntos. ¿Acaso necesito investigarlos? Chao Feng, ¿cómo has estado? Desde la infancia. ¿Qué asunto? Desconozco yo. patriarca. Esposo. Esto. Estoy viendo cosas. ¿Por qué hay 2 Chao Yun? Esto. Chao. Señor Lowe. ¿Podría explicarnos esto, por favor? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Explicar? Hermano, realmente eres tú. Pensé que nunca volverías. Lo sabía. ¿Qué, señor Lowe? Fuiste tú todo el tiempo. Y todavía quieres quitarnos a la familia Chao. Robando los activos de las 4 grandes familias. Debes estar bromeando. Casi te agredo. ¿Quién está bromeando contigo? Como mi hermano. Hacer algo tan escandaloso. Apoderándote de los bienes de la familia Chao. Incluso intentando reemplazarme. Chao Feng, me has decepcionado por completo. Marido. Este asunto no es lo que piensas. Puede que hayas malinterpretado a Chao Feng. Si no recuerdo mal, debería ser mi esposa. ¿Por qué estás defendiendo a un impostor? Yo no soy. Claramente sabías que no estaba muerto. Y aún así te acercaste tanto a un impostor, que has probado algo más fresco. Has olvidado tu propio nombre. Chayon, durante el tiempo que estuviste fuera, siempre hice todo lo posible por limpiar tu desorden. Eso es lo que piensas de mí. Eres verdaderamente un completo canalla. Esto. ¿Por qué el patriarca se ha enemistado con Xiaofeng? ¿Qué debo hacer? ¿A quién debo ayudar? Finalmente entiendo. El señor Lowe es Chao Yun. Chao Yun es el señor Lowe. Nuestro patriarca finalmente ha regresado. Sabía que algo andaba mal, que lo encontré tan desagradable, así que solo era un impostor. Ahora que el verdadero patriarca ha vuelto, nuestra familia Chao está finalmente salvada. Y M. R. ¿Qué excusas le quedan? Hermano, no lo sabes. Te he estado buscando todo este tiempo. Ocupar tu lugar. Era solo para estabilizar a la familia Chao y encontrar al autor intelectual que te mató. Pero nunca pensé que toda mi búsqueda desesperada resultaría ser en vano. El verdadero autor intelectual no eran la gente Daban, no eran las 4 grandes familias, y ciertamente no era Chu Qiu. El verdadero titiritero siempre fuiste tú. Y que si lo soy. Marido. Todas esas cosas que me dijiste en aquel entonces, las has olvidado todas. Dijiste. La razón por la que orquestaste este complot de muerte falsa
fue porque descubriste que las tres familias, Chen, Wang y Lin, estaban en connivencia con el mercado negro y abusando de su poder para beneficio personal. Dijiste que las fuerzas oscuras involucradas en Jinshui eran demasiado poderosas y no querías asociarte con ellas. Pero confiando únicamente en la familia Chao, no podías liberarte por completo. Así que querías usar la muerte falsa para cortar lazos por completo. Dijiste que me llevarías de vuelta a casa, lejos de las luchas de poder, y vivir una vida sin preocupaciones conmigo. Fueron todas esas cosas mentiras. Chaoyun, no lo sabes. Que durante los días que te perdí, pensé que había estropeado las cosas. Pensé que te había perdido, pero ahora que has vuelto. Porque todo ha cambiado. Cuñada. Hablando sin parar. Eres realmente ruidosa. ¿Y qué si te mentí? Eres tan crédula. No deberías ser engañada por mí entonces. He estado en el negocio por tanto tiempo, y tú eres la mujer más fácil de engañar. Me creíste después de solo unas pocas palabras dulces. Incluso limpiaste tantos líos por mí. Hermano, ¿cómo puedes hablar así de la cuñada? Dado que tú has hecho tanto por mí. Déjame ser honesto contigo. Decir que quería retirarme es verdad. Querer volver a casa también es verdad. Pero nunca dije que te llevaría conmigo. Hermano, ¿por qué estás haciendo esto exactamente? Porque en mi plan, tú y esta persona siempre han sido peones. Verdaderamente digno de ser el patriarca Chao, tan estratégico y con visión de futuro. Ustedes tres tontos son iguales. Usted, Hermano, has olvidado. Acordamos compartir la felicidad y las dificultades juntos. Hermano, para compartir la carga de las dificultades. Si tengo la mitad, tienes la mitad. No me hables de compartir la felicidad y las dificultades. Pregúntate honestamente. Acordamos dividir todo 50-50. Lo hiciste. Desde la infancia. Siempre fuiste ligeramente mejor que yo en todo. Eras naturalmente mejor que yo académicamente. Y la habilidad física nunca fue mi fuerte. Cada vez que cambiaba de identidad contigo, siempre podía sentir la diferencia. En cómo la gente, para estar a tu altura, ¿sabes cuánto sufrí? ¿Y cuántas heridas sufrí? Sin mencionar ahora, yo, el digno patriarca Chao, tiene que cambiar constantemente de identidad contigo. Ese boxeador apestoso todos los días. Este tipo de vida. Hace mucho que estoy harto de ella. Chao Fen. De lo contrario, este puesto de patriarca Chao, deberías tomarlo tú de ahora en adelante. Hermano, no deberías bromear sobre esto. Este puesto de patriarca Chao, definitivamente no lo tomaré, o Elevida STI, nuestra promesa de aquel entonces. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Podrías habérmelo dicho antes. Soy tu hermano mayor. Como podría admitir que soy inferior a ti, hermano, todavía no es demasiado tarde para volver atrás. Olvidemos todo sobre Jinshui. Regresa a casa y empieza de nuevo. ¿De acuerdo? Regresar a casa. Chao Fen. Sigue siendo tan ingenuo. Hace mucho que estoy harto de la pobreza. También tengo que agradecerte a ti por ayudarme a tratar con la gente Daban y con los principales clientes. Ahora hay mucha gente que quiere llamar a mi puerta a la de Chaoyun. Regresar a casa, ignorando las enormes cantidades de dinero que se pueden ganar. ¿Crees que soy estúpido? el patriarca Chao es brillante. Nuestras tres familias, Chen, Wang y Lin, juramos seguir al patriarca Chao hasta la muerte. Entiendo. De todos modos, este puesto como jefe de familia lo he ocupado por suficiente tiempo. Ya que has regresado, entonces se lo devolveré a su legítimo dueño. Le deseo al patriarca Chao un negocio próspero en el futuro. Por favor, discúlpeme. Ven conmigo. Hermano, mataste al Chaoyun que había en mi corazón. Hermano, cuando dije yo que te dejaría ir. ¿No es este el rey del boxeo? Hoy no saldrás vivo por esta puerta. Chaoyun, estás loco. Él es tu hermano. Sí, él es mi hermano. Pero si no me deshago de la persona que más se parece a mí, ¿cómo puedo mantener esta posición como patriarca Chao con tranquilidad? Chao Fen, ¿aún recuerdas todos estos años, cuando actuabas como Chaoyun? Siempre te metías en problemas, ¿verdad? Todo eso fue intencional de tu parte, así es. Siempre pensé que tú, en algún accidente, aprenderías una lección, pero nunca imaginé que tú, este patriarca familiar, te volverías cada vez más competente en el trabajo. Incluso me ayudaste a lidiar con las 4 grandes familias. ¿Qué? Esa persona de aquel entonces era Chao Fen. Entonces, ¿estás diciendo que las 4 grandes familias fueron adquiridas por Chao Fen? Eres más fuerte que yo en todos los aspectos.
Debes superarme en todo lo que haces. Mientras que yo solo podía ser un buen hermano mayor. ¿Por qué? Debo borrar tu existencia. Quiero reclamar a toda la familia Chao, como mía. A partir de hoy, en este mundo, yo seré el único e inigualable Chao Yun. Así que por esto, lo trajiste aquí. Raid al boxeo Chao. Tus 80 victorias consecutivas de aquel entonces todavía están frescas en la memoria de todos. Luché tan duro. Sin embargo, solo logré luchar por 10 victorias consecutivas. Hoy, revivamos ese momento. ¿De verdad crees que puedes ganar contra mí también esta vez? Aún no me he preparado. Espera, aún no he calentado. Xiao Feng en realidad ha sometido a Wallace. Parece que la persona que el patriarca contrató no es rival en absoluto para Xiao Feng. Esta habilidad es definitivamente inconfundible. Él es quien, en aquel entonces, tomó el emblema familiar. En ese caso, a quien siempre hemos temido, no es Chao Yun, sino Xiao Feng. Buen golpe. ¿Qué está pasando? Comparado con nuestro último encuentro, este Xiao Feng es demasiado fuerte. Podría ser que durante el tiempo que no estuvo en el ring, en realidad se hizo más fuerte. Debes tener mucha curiosidad de por qué me volví tan fuerte, ¿verdad? Apuesto a que tú también lo has descubierto, solo que no te atreves a admitirlo, bastardo. Escúchalo presumir, rompió la racha ganadora de Xiao Feng, incluso venció a Xiao Feng una vez. Sin embargo, después de gastar una fortuna, contraté a un pedazo de basura. Nunca has sido más fuerte que yo. La razón por la que ganaste la última vez fue porque yo tenía que perder. ¿Entiendes? Xiao Feng, ¿todavía te importa la vida o muerte de Chu Qiu? Xiao Feng. O mueres tú, o muere Chu Qiu. Elige uno. Nunca pensé que caerías a tal nivel ahora. Usando métodos tan despreciables. Despreciable. ¿Y qué? Todavía tienes que seguir obedientemente mi orden. Xiao Feng, no te olvides de Chu Qiu. Todavía está en mis manos. Xiao Feng, esta es la diferencia entre tú y yo. Yo puedo hacer cualquier cosa para ganar, Xiao Feng. pero tú no puedes. De ahora en adelante, rey del boxeo clandestino, solo existo yo. Xiao Feng. Bastardo, ¿realmente te enamoraste? No es así. No olvides que eres mi esposa. Me robas todo. Realmente mereces morir. Wells, hazlo. De acuerdo, Eres verdaderamente despreciable. hermano Chao. No me culpes por golpear fuerte. El corazón de tu hermano es aún más cruel. Tu vida puede comprarme unas cuantas botellas de buen vino. Xiao Feng, date prisa y vete. Date prisa y vete. ¿Por qué? No hay tiempo para explicaciones, date prisa y vete. Xiao Feng. Así que usted es el admirado patriarca. Patriarca Xiao. ¿Estás despierto? ¿Por qué eres tú? ¿Dónde está Chu Qiu? ¿Dónde está Qingling? ¿Por qué ya estás llamando el nombre de otra persona, justo después de despertar? Patriarca Xiao. Es así como tratas a tu salvador. Salvador, me salvaste. ¿Qué más? ¿Pensaste que esta ropa se puso sola? Porque eres tímido, no es como si no lo hubiera visto antes. ¿Quién golpeó a nuestro patriarca Xiao? ¿Así? Chao Yun. Xiao Yun. Tú. Chao Yun. Ese es mi hermano. En ese caso, realmente eres el hermano menor de Xiao Yun.
Entonces, ¿por qué? The Fingiste film no was conocerme en aquel translated entonces. and narrated También me by curaste esta mano. M-Media. No tengo tanta habilidad. Los gastos médicos son muy caros. Seamos claros primero, Xiao Feng. No soy una gran filántropa. Esta deuda. ¿Cómo me la vas a pagar? ¿Cómo quieres compensarlo? ¿Por qué estás fingiendo? La familia Xiao es tan rica. Incluso si son pobres, no es tan grave. Mi vida sin preocupaciones por el resto de mis días. Depende enteramente de ti ahora. Tu deseo podría frustrarse. Ya no soy el patriarca Chao. ¿Qué? Y mi hermano quiere matarme. Tu vida sin preocupaciones por el resto de tus días. No puedo garantizar eso. Xiao Yun es tan despiadado. Entonces, este trato mío no es una gran pérdida. No te preocupes. Te devolveré el dinero. No estás a salvo ahora mismo. Si simplemente te dejo ir así, no se desperdiciará todo mi dinero. ¿Qué está pasando, Lu Chen? ¿Por qué lo trajiste a casa? Estás siendo demasiado audaz. Hermano Wei, ¿malinterpretaste? No hay nada entre nosotros. No pasa nada. Entonces, ¿por qué está mi ropa puesta en él? Tu fetiche es demasiado extraño. No hicimos nada. Si no me das la bienvenida, me iré inmediatamente ahora mismo. No te vayas. La familia Chao acaba de terminar su reunión. Ahora toda la ciudad te está buscando. Quédate aquí y escóndete por un par de días. Espera a que las cosas se calmen antes de salir. Quedarme aquí y esconderme por un par de días. Viejo güey, cuando te volviste tan amable conmigo. Me temo que si te atrapan, seremos implicados. Abre la puerta, está Chao Feng dentro. Como sabrían que estoy aquí, Lu Chen. ¿Cómo podría ser yo quien te delatara? Acabo de gastar una suma de dinero tan grande en ti. ¿De qué me serviría eso? Además, estuviste inconsciente durante tanto tiempo, justo ahora. Si quisiera denunciarte a la familia Xiao, lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta que despertaras? Correcto. Yo fui quien se lo dijo. ¿Y qué? Chao Feng, Un subordinado de la familia Chao. todavía no sabes cuánto vales, ¿verdad? Si te entrego al patriarca. El resto de mi vida estará libre de preocupaciones. De todos modos, ahora mismo, tú no eres más que una vida sin valor. Antes de que mueras, solo ayúdame una última vez. Chao Feng, sé que estás dentro, abre la puerta rápido. Chao Feng, sé que estás dentro, abre la puerta rápido. Me preguntaba por qué no podía encontrarte. En realidad te estás escondiendo en este rincón remoto. Pero está bien. Me ahorra la molestia de encontrar un lugar para recoger tu cadáver. Recoger mi cadáver. Probablemente no trajiste suficiente gente. Déjalo ir. Suéltalo. Tú déjalo ir. No hay suficiente gente. No puedes recoger el cadáver. Chao Feng. No lo sabes. Tu mayor problema es que no puedes ver la realidad claramente. Si tu inteligencia emocional fuera incluso un poco más alta, los dos hermanos nos habríamos enfrentado y convertido en enemigos. Sin embargo, la gente como tú es más favorecida. Te llevaste a todos los que estaban a mi lado, uno por uno. Eres moralmente corrupto. Te dejarán tarde o temprano. ¿Y qué? Incluso Qin Ling, que me era ferozmente leal, también fue engañada por ti y se volvió tonta. Ahora, ella ya te está esperando allá abajo. Mataste a Qin Ling. Chao Feng. Incluso esa mujer, no sé qué clase de hechizo le lanzaste. Ella me rogó repetidamente que te perdonara. Hoy, haré que abandone esa esperanza por completo. No.
Luchen. ¿Por qué recibiste ese golpe por mí? Eres estúpida. ¡Qué mala suerte! Tenía la intención de sacar provecho de ti. Pero no esperaba perder también el capital. Este trato es una verdadera pérdida. Pero, Xiao Feng, hermano Feng, cuidado. Xiao Feng, ya no te debo nada. Luchen. Sangre vil. Ha manchado mis manos. ¿Crees que ella recibiendo un cuchillo por ti podría salvarte? Chao Yun, te arrepentirás de esto. Un día, te haré pagar la deuda de sangre. Bien. En tu próxima vida, Wells, encárgate de las secuelas. Esta es la consecuencia de oponerse a mí en Jinshui. ¿Entiendes, esposa? Eres verdaderamente despiadado. De sangre fría. Exacto. De ahora en adelante, todo Jinshui debe obedecer mi orden. Incluyéndote a ti, Chu Qiu. Cierto. De ahora en adelante, el mercado negro y el lado de la gente Daban será confiado a tu cuidado. Desempeña bien. Chao Feng. Chao Feng. Chao Feng. Chao Feng. Chao Feng. The film was translated and narrated by M Media. De verdad puedes soportar entregar Jinshui a un canalla. No tendrá éxito fácilmente. ¿Verdad? Sí. Lo prometo. Patriarca. Patriarca por fin está aquí. Por favor, siéntese rápido. Patriarca Chou, que nos haya convocado a todos aquí hoy. Es realmente inusual. Exacto. Hemos estado involucrados en Jinshui durante tantos años, viviendo de las obras de la familia Chou. ¿Acaso el patriarca Chou no solía nunca involucrarnos a nosotros, los hermanos? Parece que el patriarca Chou murió una vez y cambió su forma de ser. Ya que todos están aquí, iré directo al grano. Los llamé hermanos aquí hoy porque quiero decirles que compartan un pedazo del pastel. La familia Chou ha estado en Jinshui por tantos años. En cuanto a negocios legítimos, ya alcanzó la posición superior, pero en la industria del mercado negro, todavía necesito que ustedes, hermanos, me echen una mano, mientras estén dispuestos a ser amigos de la familia Chou. La familia Chou ciertamente no los tratará injustamente. Chao Yun, estás jugando con nosotros. Llamas a esto cooperación. Pero nosotros hacemos todo el trabajo sucio y agotador. Y tú te llevas la mayor parte de las ganancias. Los términos pueden ser negociados. Como mínimo, debería dividirse 50-50. De lo contrario, me retiro. Guardias, sáquenlo a rastras. Mátenlo a golpes. Bien. Tomen a este idiota. Y arrástrenlo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta? No, ninguno. Yo, Chao Yun, absolutamente no trataré injustamente a mis hermanos. Las 4 grandes familias y todos ustedes, son todos mi familia. Juntos, nosotros, convertiremos el mercado negro en la industria más grande de Jinshui. Todos ganaremos dinero juntos. Esa es la única manera de disfrutarlo.
Díganme todos. No es así. Si me preguntas a mí. Todo es una tontería. ¿Qué dijiste, esposa? No escuché claramente. Hablé muy claramente. Invertir en este proyecto del mercado negro es completamente poco fiable. No. Es la familia Chao la que fundamentalmente no debería desarrollarse en esta dirección. Cuñada, ahí es donde te equivocas. ¿Cómo debe desarrollarse la familia Chao? ¿No es algo que debas instruirme tú? ¿O acaso crees que tú, más que yo, sabes cómo administrar la familia Chao? Chu Q, he sido demasiado indulgente contigo estos últimos 2 días. No creas que, solo porque te dejé administrar el mercado negro por 2 días, puedes pisotearme y dictar la política. Solo deberías vigilar la entrada del mercado negro. Otros lugares, una mujer tonta, con una mente confusa como la tuya, simplemente no estás calificada para preguntar. Chayon ha sido cegado por la arrogancia. Y no puedes ver el futuro con claridad. Tales términos tiránicos solo obligan a otros a someterse y apenas sobrevivir bajo tu tiranía. ¿Cuántas personas firmarán voluntariamente un contrato así? ¿Cómo puede durar esto? En última instancia, simplemente, no quieres compartir el pastel. Eres insaciablemente codicioso. Incluso si los obligas a firmar el contrato, ¿cómo puedes garantizar que ellos podrán sobrevivir? Después de que esos supuestos hermanos sean llevados a la muerte por ti, ¿qué usarás para ganar dinero? Así que, hoy conspiraron todos juntos para oponérseme, ¿es eso? Les digo, en este mundo, el dinero es la única verdad. Mientras tenga dinero, todo lo que acaban de decir puede resolverse. Incluso la familia Chao no puede permitirse tu comportamiento imprudente. No lo he dicho. Este proyecto, ciertamente no soy el mayor inversor. ¿Qué clase de hermano? Mientras haya dinero, puedo asegurar que sobrevivan precariamente. Patriarca Chao, está bastante animado aquí. Podría ser que me estén dando la bienvenida. Señor Yam, llegó justo a tiempo. Hermanos, permítanme presentarles a todos. Este es el señor Yam, a quien le ha gustado nuestro Jinshoi, esta tierra auspiciosa, y ha invertido una cantidad considerable de dinero. Para ser honesto con todos, el señor Yan es de mi ciudad natal. Si tienen algún problema en el futuro, siéntanse libres de mencionármelos. El señor Yan definitivamente ayudará con lo que pueda. Si el señor Yan no puede ayudar, persuadiré al señor Yan para que ayude. El señor Yan es generoso, hermanos. La situación específica, el patriarca Chou ya se la ha contado. Así que no me molestaré con formalidades. Esta vez vine aquí desde el interior del país. La razón es que han detectado esta tierra Feng Shui, en Jinshui. Espero que nuestra cooperación esta vez pueda convertirse en una asociación significativa. Y también espero crear un Jinshui más hermoso. La visión del señor Yan. Ya que usted, señor Yan, lo ha dicho, entonces yo, su subalterno, no haré cumplidos. Ya he preparado el contrato. Todos están aquí. Todo está listo. Todo lo que falta es su firma. Patriarca Chou, pedirme que firme. Está bien. Sin embargo, primero debo hacer que mi abogado confirme su estado patrimonial, para asegurar que nuestra cooperación esta vez no resulte en un desastre. Patriarca Chou, usted debería entenderlo, ¿verdad? Por supuesto que entiendo. Mientras la cooperación sea exitosa, puede verificar como quiera. Bien. Chao Feng. Entre. Patriarca Chao, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué eres tú? Chao Feng. En realidad todavía está vivo. The film Señor was Yan, debe estar translated equivocado. and narrated Como podría by ser su M abogado, Media. el patriarca Chao me conoce. ¿Por qué te haces el tonto conmigo, Chao Feng? Señor Yan, créame. Debe haber sido engañado. Conozco a esta persona desde hace mucho tiempo. Él no puede ser un abogado. Patriarca Chou, te has equivocado de persona. Chao Feng ha ayudado a nuestra compañía a resolver bastantes asuntos. Su profesionalismo definitivamente no es un problema. Sin embargo, ustedes dos se parecen notablemente.
El patriarca Chao ha estado evitando la confirmación de activos. Podría ser que la familia Chao. Algo debe haber salido mal. ¿En qué clase de problemas podría estar la familia Chao? No creas que, solo porque has encontrado un nuevo patrocinador, no me atreveré a meterme contigo. Si te atreves a arruinar mis planes, puedo matarte una vez. Y puedo matarte una segunda vez. Director ejecutivo Yan. Quizás no sepa esto, ya que acaba de llegar a Jin Shui, pero como patriarca Chao, ¿cómo podría haber un problema? Ya que el patriarca Chao ha dicho tanto. Si todavía me niego a firmar este contrato, no sería desagradecido. Esperen. Director ejecutivo Yan, hay un problema con esta tarjeta. La revisé, en esta tarjeta no hay absolutamente ningún fondo líquido. No se está engañando. ¿Qué estás haciendo causando problemas aquí, delante de un cliente importante como el director ejecutivo Yan? Insistes en armar una escena conmigo, ¿verdad? Solo estoy diciendo la verdad. Patriarca Chao, si ese es el caso, me temo que tendremos que cancelar esta cooperación debido a los resultados de la evaluación de riesgos. Espere, director ejecutivo Yan. ¿Cómo puede creer lo que dice Chao Feng? Para ser honesto con usted, él es mi hermano. Tuvimos algunos conflictos entre nosotros. Su hermano. Así es. No pensó que él y yo nos parecemos mucho. Él y yo somos gemelos. Porque siempre ha estado celoso de que yo heredara la familia Chao. Me guarda rencor. Por lo tanto, él planeó esto deliberadamente, queriendo sabotear esta cooperación. Patriarca Chao, en lugar de perder el tiempo poniendo excusas, ¿por qué no comprueba si esta tarjeta funciona? Chao Feng, no te han golpeado lo suficiente, o te han dañado el cerebro. En mi tarjeta, la tarjeta de Chao Yun, ¿cómo es posible que no haya dinero? Patriarca Xiao. El pago falló en esta tarjeta. Patriarca, esta tarjeta también. El pago falló de nuevo. Patriarca Chao, ¿qué tal si usamos mi tarjeta? Inútil. Ni siquiera puedes procesar un pago con tarjeta, porque trabajas para nuestra familia Chao. No te molestes en venir mañana. Chaoyun, esto es claramente culpa tuya. ¿Por qué culpas al empleado? Patriarca Chao, en cuanto a este negocio, discutámoslo de nuevo más tarde. Director ejecutivo Yan. Chao Feng, ¿qué truco hiciste? Incluso si una tarjeta estuviera congelada, ¿cómo es posible que todas las tarjetas sean inutilizables? Mirando la hora, debería ser el momento justo. Chao Yun, este sonido de timbre representa la retribución. Patriarca Chao, ¿qué está pasando? El director ejecutivo Yan anunció la cancelación de la cooperación. Los socios están retirando sus inversiones uno tras otro. La cadena de capital está a punto de romperse. Si no tomas una decisión, la familia Chao podría enfrentarse a la bancarrota. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué hiciste exactamente? ¿Qué hice? Chao Yun, lo has olvidado. Cuando intercambiamos identidades antes, cada vez tú me entregaste a los clientes más difíciles. Simplemente envié un mensaje masivo detallando lo que has hecho a lo largo de los años a todos ellos. Sienten que estar asociado contigo conlleva demasiado riesgo, así que simplemente te abandonaron. Estás loco. Sabes que al hacer esto, estás destruyendo a la familia Chao. Estás destruyendo mi arduo trabajo de más de una década. 4 grandes familias. Cuando la familia Chao está en peligro, es hora de que des un paso al frente. Arrastren a este lunático fuera de aquí. Si el patriarca necesita ayuda, naturalmente asistiremos. Entonces, ¿a qué esperan? Pero Chao Feng es nuestro verdadero patriarca. Bien. Así que todos están jugando a este juego de traición conmigo. Patriarca, yo no te traicioné. Ya que son tan leales, entonces vayan allí y ata a Chao Feng por mí. Chao Feng, ten cuidado. Wells, mátalo.
La mitad de la familia Chao será tuya. Si el trato es justo, no me contendré. Como era de esperar, esta basura no es de fiar. Patriarca. Aunque ganar dinero es importante, este Chao Feng es realmente formidable. No puedo aguantar más. Patriarca, retirémonos. Cuando huyó Chao Yun, El patriarca huyó. ¿Por qué nadie me lo dijo? Chao Feng, iré a buscarlo ahora mismo. The No film es was necesario. translated and cuando el mal llega a su narrated fin, by el cielo imparte M-Media. juicio. Además, este puñetazo es para Lu Chen. Menos mal que corrí rápido. Casi caigo en manos de Chao Feng. Por suerte, tuve la previsión de transferir algunos activos de antemano. Que quien quiera ser el patriarca Chao tome el puesto. Patriarca Chao. Todavía tenemos un pendiente. Pago final por un pedido, ¿verdad? No tienes tú el pago final. Pensé que de 2 colgantes de Jade idénticos, al menos uno sería real. Nunca esperé que ambos fueran falsos. ¿Qué? Estás manejando un negocio mayorista. Escúchame explicar, tú escúchame explicar, escúchame explicar. ¿Cuáles son tus planes a continuación? Jin Shui está resuelto. Es hora de que regrese a casa. La luna es ciertamente más brillante en la tierra natal de uno. Cuídate en tu viaje. Pero compré 2 billetes de avión.